Hoy te traigo aquí un tema para mí muy importante. Te voy a hablar de las lesiones en el trail running. Y además, en este vídeo te voy a proporcionar una guía muy clara, sencilla, basada en lo que dice la evidencia científica sobre cómo prevenir y tratar las lesiones en el trail running. Y esta guía va enfocada tanto a corredores recreativos como a aquellos que seáis más competitivos. Así que no te la pierdas porque hay mucha y muy buena y seleccionada información en este vídeo. Vamos al contenido exacto. Seguro que tú, corriendo por la montaña, has notado alguna vez un pequeño pinchazo que incluso te ha obligado una molestia, un dolorcillo, que a veces hasta incluso te obliga a parar porque no se va. ¿Vale? Y no sabe si eso es por cansancio del día o bien por otra cosa, otra circunstancia mucho más grave. ¿Vale? Porque eso del correr por la montaña, aparte de lo que disfruta en la naturaleza y la libertad que te supone ir por uno u otro sendero, la montaña también supone un campo de minas para tus músculos y para tus articulaciones. Así que hoy voy a hablarte y te voy a contar sin ningún tipo de rodeo cómo funciona el juego este de las lesiones en el correr por la montaña. ¿Por qué te rompes? Y lo más importante, una guía antilesiones. ¿Qué puedes hacer tú para evitarlo? Todo ello, toda la información que te facilito, repito, está basada en lo que la ciencia dice a día de hoy. Este trail running, este deporte es muy sencillo de practicar, muy accesible a todo el mundo. Basta con tener unas zapatillas adecuadas con tacos que supongan buen agarre y amortiguación, buscar una montaña, irte a ella y empezar a correr. Y como ves que te disfruta, que es bonito, eso te engancha. Pero ese enganche también supone el mayor desafío para nosotros. Porque en la montaña no es como correr en asfalto, que es sencillo y una superficie muy amable. No, en la montaña vas a tener piedras, tienes raíces, tienes subida y bajada con mucho desnivel y complicadas, y todo eso va a poner muy a prueba a tu musculatura. Y para que ese proceso sea exitoso, tu cuerpo necesitará adaptarse, adaptarse a esas circunstancias. Y en ese proceso de adaptación es donde aparecerán los riesgos de sufrir lesiones. Y de esto es lo que yo te voy a hablar. Y voy a empezar dándote unos datos para que lo tengas claro. Yo he sintetizado y he investigado muchos estudios que hay sobre el particular y te voy a dar dos datos fundamentales. El primero de ellos es que conforme vas acumulando horas de entrenamiento, ¿vale? Vas sumando números para lesionarte. Dice la estadística media que entre 7 y 18 lesiones se pueden sufrir por cada 1000 horas de entrenamiento. Y el segundo dato, que para mí es mucho más importante, es que casi la mitad de los corredores, un 40% de los corredores, están lidiando con alguna molestia en este momento actual. Es decir, de todos los que me estáis oyendo ahora mismo, un poquito menos que de la mitad estáis con alguna molestia, con algún problema arrastráis. En este momento, ¿verdad? A que no me equivoco, yo me incluyo, yo arrastro una ligera molestia durante un tiempo. ¿Vale? No es invalidante, pero ahí la tenemos. Bien, más datos de la estadística. Entre el 80 y el 95% de esos problemas que sufrimos los corredores, obviamente, las tenemos en las piernas. Y dentro de esa pierna, pues hay unos puntos fundamentales en los que se focalizan todas las lesiones. Hablamos de en la rodilla, tobillo, en el pie, incluso a veces en los dedos. Sin olvidarnos del tendón de Aquiles y cuando sumamos mucho volumen, dice por ahí, y hay estudios que lo corroboran, que la zona lumbar y la pelvis pues también se empiezan a sobrecargar y empiezan a quejarse. Seguimos. ¿Por qué
te produce o qué es lo que te provoca a ti la lesión? Y hay dos causas fundamentales. Podemos dar todas las vueltas que queramos. Pero hay dos causas de ellas. La primera de ellas es que sufran una torcedura o una caída. Eso, en cierta medida, es un poco accidental y tenemos poco que hacer ahí. Pero la segunda razón sí que es muy importante, muy significativa. Las lesiones por sobreuso. Por sobreuso. Porque vamos metiendo más carga a nuestras piernas, como hemos dicho, de las que ellas son capaces de soportar. Y al final es como un vaso, un recipiente al que vas echando gotas, vas echando líquido. Y al final, la última gota es la que rebosa el vaso, pero porque el vaso ya estaba lleno, porque tiene un sobreuso, ¿vale? Esa es la clave, ¿no? Esta es la lesión silenciosa. Y además un dato importante, que estamos hablando de datos. Más del 70% de las lesiones son por sobreuso. Y estas lesiones por sobreuso son ciertamente evitables por nosotros. Así que hasta aquí los datos. 70% de las lesiones o más del 70% son porque nos pasamos de la raya, porque no gestionamos bien ese entrenamiento que estamos haciendo. Algunas otras lesiones pueden ser de forma accidental, por una torcedura o por una caída, que lo que nosotros hagamos puede ayudarnos a que esta lesión sea más leve, y los datos que hemos visto antes, ¿vale? Pero además hay una serie de factores que incrementan el riesgo de sufrir esta lesión. De estos factores, de estas circunstancias, unas dependen más de ti que otras. Simplemente hay algunas que son las cargas que te han tocado. Es importante también conocer esto y te voy a hablar de estos factores que aumentan tu riesgo de sufrir lesión. Como decíamos, hay algunos factores que dependen de ti, que son intrínsecos a ti. Por ejemplo, primero de ellos, muy importante, tu historial. Si tú te has sufrido antes una lesión, es muy probable que vuelvas a sufrir o vuelvas a tener una recaída sobre esa lesión. Factor muy importante. Haber sufrido antes lesiones. El otro factor es el propio corredor en sí. El novato tiene más riesgo de lesión porque su cuerpo todavía no está adaptado, y en el otro extremo, los corredores muy competitivos, los corredores con mucha experiencia, como están llevando su cuerpo al límite, están rozando el filo de la lesión, ¿vale? Estamos ahí en el límite, en el límite de la gestión o del equilibrio entre la recuperación y la carga de entrenamiento, ¿vale? Con lo cual, esos dos extremos, tanto el que empieza como el que es muy experimentado, tiene un riesgo incrementado de sufrir lesión. Y por otro que es inherente a ti, ser mujer. La biología aquí en este caso importa, y los estudios científicos dicen que hasta 4 veces las mujeres tienen más riesgo de sufrir fracturas por estrés que el hombre. Un dato a tener en cuenta, simplemente saberlo. Por el hecho de ser mujer, pues tiene un poquito más de riesgo de sufrir lesiones. Y en cuanto a la edad y sexo, pues ahí no hay una cosa muy clara, ¿no? No hay un poco de batiburrillo de estudio, unos dicen que más, otros dicen que menos. Así que, bueno, lo dejamos ahí, lo nombramos, pero tampoco hay que obsesionarse ni con la edad ni con otras cosas, ¿vale? Bien, pues entonces esto es fundamental. Haber sufrido lesiones previas, ser novato o ser un corredor muy experimentado, cada uno por una circunstancia distinta, ¿vale? Una porque te va al límite, la otra porque no falta de adaptación, y ser mujer, ¿vale? Y luego hay otras cosas que tú haces mal cuando sales a correr, ¿vale? Y esa actuación que tú haces mal en el monte, pues te puede incrementar tu riesgo de lesión. En primer lugar, es tener mucha prisa. Mucha prisa, ¿cómo se tiene mucha prisa? Porque aumentamos mucho el volumen de forma precipitada, o el volumen o la intensidad. Lo hacemos un poco, es decir, no respetamos las progresiones correctas. En el momento que te pasa, ya estás comprando papeletas para lesionarte. Aumento de volumen o intensidad demasiado precipitado. Otro, tener prisa
por hacer esa transición, por incorporarte. Eres un corredor de asfaltero muy bueno y no hace una transición lógica y adecuada al correr por la montaña, ¿vale? Esto es un clásico error de principiante o asfaltero, también incluso un ciclista que viene con mucha capacidad aeróbica, tiene un fondo de muchísimas horas sobre el chillín de la bici, pero las piernas, articulaciones todavía no están adaptadas. Ves que va, tienes fuerza, va, hasta que te lesiones. Es decir, tener prisa, en primer lugar. Y eso depende de ti. Eso depende de ti, de tu propia gestión de la carga o la gestión del tiempo que necesitas de adaptación. Otra cosa que depende de ti, y son casos reales que se producen, agotar demasiado el calzado. ¿Vale? Tenerlo muy desgastado, darle más uso de su vida útil, ¿vale? Ya en cuanto si hablamos de zapatilla minimalista, maximalista, si las plantillas sí o no, bueno, hay un poco de estudios para todos los gustos, ¿vale? Así que tampoco hay una solución mágica, la plantilla va a solucionar tu problema concreto, porque si va a un podólogo casi todos te mandan plantillas. Si te gusta el minimalismo, pues hay defensores a ultranza, y en el lado contrario, pues lo mismo. Así que, bueno, aquí podemos tener argumentos para todos. Lo que sí está claro que el desgaste de la zapatilla, el tener el taqueado desgastado o la poca amortiguación que tenga la suela, medio suela en malas condiciones, eso sí te agrava y eso sí te hace asumir mayor riesgo. Y por supuesto, la propia montaña en sí. La montaña puede ser medio técnica, muy técnica o extremadamente técnica. Aparte de eso, las condiciones climáticas que se te puedan presentar. Para todo eso hablábamos al principio que necesitamos una adaptación. Y si no estás suficientemente adaptado a eso, la propia montaña en sí, es decir, tu gestión con esa dificultad técnica o condiciones extremas, pues va a hacer que incremente tu posibilidad, tu riesgo de lesionarte, ¿vale? Estas son cosas, como decíamos antes, que dependen de ti. Ya tenemos los riesgos definidos. Otra cosa inherente que tenemos en la montaña y que la saco aparte por su importancia. Porque las bajadas generan muchísima fatiga en nuestros cuádriceps, en nuestra musculatura, por ese trabajo excéntrico que hacemos con el continuo frenado al bajar, ¿no? Ir reteniendo la inercia de nuestro cuerpo a ir más rápido. Todo eso va provocando muchos daños a nivel muscular y todo eso al final genera una fatiga. Y cuando está acumulando mucha fatiga de esa, es cuando incrementan los riesgos de caída o de torcedura, ¿vale? Porque ese equilibrio lo estamos rompiendo, ¿vale? Así que las bajadas es algo puntual y cómo tú gestiones tu adaptación a la bajada, pues va a ser clave en tener mayor o menor riesgo en sufrir una lesión. Ya tenemos claro todos los puntos por los que dependen de ti o no el lesionarte, ¿vale? Hemos dado datos sobre lesiones, sencillos, claro, más del 70% son por sobreuso. Hay otro tipo de lesiones que son por caídas, por accidentes, por torceduras, ¿vale? Que son agudas. En esas caídas influye un poco cómo tú gestiones tu adaptación a la montaña. Y luego hay riesgos que dependen de ti, el haber sufrido lesiones previas, como hemos dicho, haber sufrido una lesión previa, como decíamos aquí, tu historial, seas novato o corredores experimentados, cada uno por una circunstancia distinta, el novato, falta de adaptación, la élite, porque llevas tu cuerpo al límite, y ser mujer, multiplicamos por 4 el riesgo, ¿vale? Y luego cómo tú gestionas, pues material, cómo gestionas tu adaptación a la montaña, cómo gestionas tu carga de entrenamiento, tu gestión de las cargas de entrenamiento en cuanto a la progresión de las mismas, ¿vale? Destacando especialmente y poniendo el foco en la bajada por la fatiga a nivel muscular que genera y con la consecuente implicación a nivel neuromuscular y incrementando el riesgo de torcedura y la falta de controlar tus movimientos, tus piernas cuando baja. Y eso al final caes. Y puedes sufrir un accidente o puedes sufrir la otra, el sobreuso, ¿vale? Las dos. Las bajadas, mucho que ver. Bien, así que
ya hecho este diagnóstico inicial de por qué te lesiona el riesgo y algunos datos, vamos a ponerle solución y vamos a dar unas pequeñas pinceladas, recomendaciones a las lesiones más típicas. Pero claro, todo ello, todas se ponen detrás de la primera recomendación, que es seguir los consejos del profesional sanitario que te diagnostique y determine qué es lo mejor para tu molestia, para tu lesión. Eso, y no lo que te diga tu colega de entrenamiento. Aquí tenemos que acudir al profesional, al experto en el cuerpo humano y en el tema de recuperación de lesiones. 4 lesiones fundamentales sufrimos los corredores y yo me voy a permitir darte un consejo, una pequeña pincelada de cada uno de ellos. La rodilla, la lesión en la rodilla del corredor. Aunque el dolor aparece en la rodilla, pero el problema puede venir de una debilidad de otra zona. En este caso puede venir o bien de una mala técnica de carrera o bien incluso de la zona de las caderas o el movimiento de la cadera o de la pelvis, de la musculatura del glúteo, glúteo medio, piramidal, etcétera, ¿no? Entonces puede venir de otro sitio, aunque el dolor aparezca en la rodilla. La solución es la gestión de la carga, fortalecer glúteo y revisar un poco tu forma de correr. Son las 3 matices importantes para esas molestias que nos aparecen en la rodilla. Nos hemos pasado posiblemente con el entrenamiento. Tenemos debilidad en los músculos de los que son los que trabajan en la cadera, glúteo medio, glúteo mayor, piramidal, psoas, los rotadores de cadera, y a lo mejor hay que echarle un vistazo a nuestra forma de correr. La cintilla, otro problema muy habitual. No es que te roza la banda iliotibial, no. Hay que una comprensión de una almohadilla de grasa que en esa zona externa de la rodilla y que eso es muy doloroso. Es muy sensible y por tanto muy dolorosa. Entonces, cuando aparece eso, paramos. Cualquier molestia en general te invita un poco a parar. Pero en esto, parar y sobre todo las bajadas, porque es donde más se sobrecarga. Trabajar cadera y revisar también la técnica. Las soluciones son siempre las mismas: gestión de la carga, reducir carga, eliminar descensos, trabajar la zona de la musculatura implicada en la cadera y la pelvis, el movimiento de cadera y pelvis, que es la musculatura de arriba, y un poco la técnica de correr, ¿vale? El Aquiles ya es un problema más de degeneración del tendón, un problema ya que se ha ido agravando con el tiempo, con una mala gestión de las cargas, pues al final está afectando al tendón y se está un poco degenerando. Así que, y esto te obligará a parar, sí o sí. Las molestias del Aquiles, todo el que intenta solucionar un Aquiles en movimiento, con fisio, con tal, al final termina parando. Al final termina parando y una vuelta después a empezar con trabajo excéntrico, un progreso muy lento de trabajo de fuerza, muy lento, y después reintroducir el tema de los saltos, la pliometría, y cuando te incorpores después, puedes meter, obviamente, entrenamiento cruzado en bicicleta, que es es más amable con este tipo de lesiones, te permite mantener la forma un poquillo, ¿vale? Y la vuelta a correr, gestión del dolor. No pases 2-3, pero tienes que irte al profesional. No hagas el tema de los problemas del Aquiles, la solución, con lo que te recomiende tu amigo, porque tu amigo podrá tener las mejores intenciones del mundo, te dará los mejores consejos, pero cada caso es único. Y la individualidad de tu amigo, su gestión de las cargas, su historial, su problemática de lesiones previas, etcétera, etcétera, son diferentes completamente a tu caso particular. Así que cada individuo necesita una gestión individualizada, ¿vale? Cada uno te puede dar su opinión, recomendaciones. Tú tomas nota de ellas, pero te tienes que ir a tu profesional y a lo que te diagnostique. Y seguir un poco. Lo mismo que todos estos consejos que yo te doy. Son genéricos. Esto no es la varita mágica. Una varita mágica que lo va a solucionar todo, ¿no? Y en el último, el 15 de tobillo, pues la clave está que no se vuelva a repetir. ¿Por qué se produce? Fatiga, porque la bajada es famosa, porque tu musculatura no está todavía adaptada, etcétera. Al final hace falta un entrenamiento de equilibrio, un entrenamiento de propiocepción, un entrenamiento de equilibrio en el que fortalece lo que es el tobillo.
¿vale? Es muy importante. Al final, trabajo de fuerza de una u otra forma. Todo trabaja por entrenamiento de fuerza, gestión de la carga, y dentro de ese entrenamiento de fuerza, aparte de fortalecer determinados músculos, también equilibrio, propriocepción y el ejercicio pliométrico. Son la base. Estas son el sota caballo rey. Para que lo tengas muy claro. Muy claro el tema de los estiramientos. Y esta información está basada en lo que dice la ciencia. En lo que dice la ciencia. ¿Vale? Y un resumen. Estiramiento estático. De forma muy moderada. Y siempre después de entrenar. Antes de entrenamiento, antes de correr, no son recomendables. Porque te van a afectar al rendimiento. Van a reducir tu fuerza y la potencia que vas a poder desempeñar. Así que entrenamiento estático, no. Antes, no. ¿Entrenamiento dinámico? Sí. Incluirlo con el entrenamiento específico del deporte, es decir, trotar un poco, o bici, estiramiento dinámico, es decir, darle movilidad a los músculos, a las piernas, a las articulaciones en general, y un poco de ejercicio propioceptivo con ese dinamismo, ¿vale? Porque todo eso te va a ayudar a activar la circulación muscular, a que mejore tu estabilidad y está, en definitiva, preparando tu cuerpo para ese esfuerzo al que lo vas a someter. Eso dice la ciencia y hay evidencia de que ayuda a prevenir lesiones. Te ayuda a prevenir lesiones. Estiramiento dinámico. Estático, nunca antes. ¿Vale? Ya tenemos claro entonces lo del estiramiento. Y ahora, ¿vale? Todo esto de la ciencia está muy bien. Hay muchos estudios, pero la ciencia tampoco es el oráculo de los dioses. Hay muchos estudios que faltan hacer estudios serios sobre determinados tipos de corredores o a nivel de estudios específicos con mujeres, ¿vale? No hay muchos estudios, no es lo que más enriquece. Al final, cada caso es un mundo y por mucho que digan los estudios, tu caso particular debe de tratarlo de una forma individualizada, ¿vale? Así que, bueno, la ciencia no lo sabe todo, ¿vale? Y no lo dice todo, y no lo interpreta todo, y no solamente tenemos que seguir al dedillo lo que dice la ciencia, y solo ciencia, ¿vale? Así que, a partir de todo lo que hemos comentado, ¿vale? Yo os voy a dar un marco de actuación sencillo, muy práctico y muy bien centrado. Y este es el plan que yo te propongo antilesiones. Un plan antilesiones que yo te estoy proponiendo. En primer lugar, la gestión eficaz de la carga de entrenamiento. Gestión eficaz de la carga. Muy importante. Olvídate del machaque continuo. Más no es mejor. La progresión debe ser lenta, constante y planificada. Lenta, constante y planificada. Gestión de la carga. Incremento por encima del 10%. Están comprando papeletas para lesionarte. Incremento en el volumen de entrenamiento, en la longitud o en el tiempo de tu tirada larga. Hay por ahí estudios que hablan de esto. Cuanto más te excedas en ese incremento agudo o semanal, más riesgo estarás soportando. ¿Por qué es esto? Muy sencillo. Porque cuando tú haces un entrenamiento, estás sometiendo a tu cuerpo a un estrés. Y para ese estrés, para incorporar la siguiente sesión, tienes que dejar que tu cuerpo se recupere de ese estrés que le ha provocado. ¿Vale? Entonces, ese proceso de recuperación necesita un tiempo. Cada caso necesitará su tiempo concreto. Dependerá de muchas circunstancias, seas hombre, mujer, historial de entrenamiento, etcétera, etcétera. Y ese tiempo se alarga o se disminuye en función de todas estas circunstancias, incluso de tu propia biología personal. ¿Vale? Pero por eso tienes que adaptar esa gestión de la carga a tu caso particular. Y eso es lo más importante. Gestión de la carga. Las dosis justas, el entrenamiento, el esfuerzo, el estímulo mínimo necesario. Mínimo necesario para progresar, para estimular, para generar
ese estrés en tu metabolismo, en tu musculatura, entre tal, que le haga sentir que tu cuerpo reaccione con un proceso de recuperación, con un proceso de readaptación para que la próxima vez que le genere ese estímulo, tu cuerpo esté más preparado. Esa es la gestión ideal de la carga. Primer punto, muy sencillo, este. Segundo punto, el entrenamiento de la fuerza. El entrenamiento de la fuerza es obligatorio. No hablamos de machacar pesa en el gimnasio subiendo para arriba y para abajo. No, no te hablo de eso. El entrenamiento de fuerza es trabajar tu cuerpo como si fuese una cadena y no permitir eslabones débiles. Con lo cual, como hemos dicho anteriormente, hay que trabajar los glúteos, la musculatura del culo, en general, de la cadera, la responsable del movimiento de la cadera y de que la pelvis ejercite su función. Tenemos que tener y trabajado el core y, por supuesto, trabajo de pliometría, de equilibrio, de propiocepción, para fortalecer el tobillo, pliometría, los saltos para esas articulaciones, para esos tendones, es decir, trabajo de fuerza. Importante para tener un cuerpo fuerte y sin eslabones débiles en esa cadena artomuscular, en esa cadena de entre músculos, tendones, articulaciones, todo, ¿vale? Que hay algunas palabras que se complican. Yo, que soy una persona ya de una cierta edad de pueblo, el decir determinadas palabras, pues bueno, pues se me complica un poco más. Lo siento en el alma, pero quédate con el mensaje, no con mis palabras. Quédate con el mensaje y no con la pronunciación exacta de estos vocablos que al final son complicados. ¿Vale? ¿Me entendéis? Muchos de vosotros me entendéis porque estamos en el mismo barco. En tercer lugar, necesitamos ciertas habilidades que tenemos que desarrollar. Hablaba antes del equilibrio relacionado con la fuerza, te hablaba del equilibrio, de la propiocepción y ahí te subrayo. Tenemos que enseñar a nuestro cuerpo a reaccionar y para ello tenemos que trabajar la técnica en diferentes terrenos complicados de la montaña. ¿Vale? En esa subida, en esas bajadas, en esas cumbres pedregosas, llenas de obstáculos, ¿vale? Todo eso es propiocepción, todo eso es gestión de equilibrio y todo eso hay que entrenarlo. Y todo eso en nuestro cuerpo se va adaptando conforme le vamos dando dosis de ese medicamento. No tiene más sencillo, esto es así de sencillo. Si tú quieres mejorar en la bajada, pues tendrás que hacer bajadas. Si quieres mejorar en bajadas técnicas, pues tendrás que poco a poco incrementar la dificultad de la bajada. Si quieres mejorar tu tránsito en zonas escarpadas, zonas pedregosas, zonas con matorrales bajos, zonas con piedras, pues tú tienes que trabajar esa zona. Has trabajado en el gimnasio, en la fuerza, en casa, si quieres. Has trabajado todos tus músculos, tu equilibrio, tu desequilibrio, en este caso entrena el desequilibrio para mejorar tu equilibrio, tu propiocepción, todo eso lo gestionamos bien, con una buena gestión de la carga, desde la fuerza, también de la resistencia, ¿vale? Todo eso vas haciendo que tu cuerpo poco a poco se va adaptando, ¿vale? Esas son 3 herramientas y para cerrar ese círculo de esta herramienta necesitamos la autogestión. Tú tienes que ser tu propio entrenador, tu propio director deportivo. Y para ello tienes que aprender a escuchar tu cuerpo. A escuchar tu cuerpo. Y sobre todo a diferenciar el dolor. Porque hay un dolor bueno y un dolor malo. ¿Cuál es el dolor bueno? El que tiene un poco que ver con la fatiga, con la carga de entrenamiento. Aparece cuando te metes una sesión de determinada carga, ¿vale? Por intensidad o por volumen, pues notarás que tus piernas se quejan, ¿vale? En algún sitio. Hablamos del dolor mal. Del dolor bueno. Ahora bien, ese dolor que perdura un día y tú has hecho hoy un entrenamiento y dentro de 2-3 días sigues con molestias, arranca el entrenamiento, la carrera y te aparece ahí un dolor, estamos hablando de un dolor malo, de una molestia, porque ya se está transformando en molestia y además una molestia persistente en el tiempo y eso te está indicando y te está avisando de que, cuidado, que la lesión se acerca. Cuidado, que si no me haces caso, me voy a quejar más y se va a romper la cuerda por algún sitio.
¿vale? Y eso hay que escuchar. Y cuando escuches y tengas dudas, mejor frena, mejor para, mejor suaviza, descansa o descanso activo. Así de sencillo, no necesitas más cosas. Esta es la mejor guía que te puedo ofrecer antilesiones. Gestionar bien la carga de entrenamiento. Huir de esa idea de que más es mejor. Huir del no pain, no gain. Eso es. Esa no pain, no gain, ese es el mayor error que cometemos los deportistas y que viene de antaño. No. Esfuerzo mínimo necesario. Mínimo óptimo. Para estimular sin sobrecargar mucho. Y ese es el juego. Mantenido en el tiempo. Ni punto. Y ya está, no hay más. La importancia de la fuerza, de fortalecer los músculos, de no dejar ningún elemento débil, ningún eslabón débil en toda esa estructura muscular, porque el músculo no es solamente son los cuádriceps y los gemelos, hay muchos, nuestro sistema muscular y articular es muy complejo, muy grande, y tenemos que trabajar un poco todas las cosas, y por eso hablamos de equilibrio, hablamos de propiocepción y de trabajo en el terreno, de adaptación en el terreno. Uno aprende a torear en la plaza, y nuestra plaza es la montaña, y allí hay que incrementar progresivamente la dificultad. No tiene más historia, y estar atento. Escucharte. Tenemos 2 orejas para escuchar. En este caso a nuestro cuerpo, que siempre te avisa. Siempre te avisa. Estos son los 4 puntos fundamentales. No hay otro para gestionar la lesión. Así que, como mensaje final, y ya vamos a ir terminando este vídeo. Hay que correr con cabeza, no solamente con tus piernas. Lesionarse en el trail no es cuestión de mala suerte. Es un tema de estrategia. Y tu estrategia, para no lesionarte, debe tener un concepto integral. Un enfoque 360 grados, como hablo yo en el libro de Escuela de Trail. Un enfoque 360 grados. En primer lugar, foco inmediato en 3 cosas, como hemos dicho. Evitar esos picos de entrenamiento. Esas palizas agudas que nos damos de un día o una semana muy aguda. El trabajo de fuerza, como hemos dicho, y desarrollar esas habilidades técnicas que te va a exigir la montaña. Y eso se hace con una adaptación progresiva. Esto, primer punto. Evitar picos, fortalecer y adaptarse a nivel técnico. Segundo mensaje que quiero. Este deporte, el deporte este y todos los deportes, es un viaje a largo plazo. Por tanto, necesitamos consistencia. Y para que ese viaje te haga a ti disfrutar mucho tiempo y no te queme en 4 días, para eso tenemos que utilizar la inteligencia, entrenar de forma inteligente, no pain, no gain, borrarlo de tu memoria, y es un proceso de mejorar poco a poco, pero sin pausa. Proceso de mejora continua. Y en último, la tercera idea que quiero que te quede. Este deporte en particular, el deporte en general, pero el trail running en particular, requiere un enfoque integral, porque es un deporte ciertamente que te carga mucho, es muy bonito, pero muy exigente a nivel físico. Y por tanto, necesita ese enfoque integral, que a las 3 cosas que hemos hablado antes de carga, fuerza y equilibrio, tenemos que añadir la educación o la reeducación, el cambio de creencias personales en cuanto a relacionadas con el deporte. Debemos de adquirir esa mentalidad deportiva actualizada, basada en la ciencia, basada en la evidencia y también en la experiencia. Aquí transmito una serie de bibliografía que se recoge toda esta información que te he intentado transmitir en este vídeo. Te agradezco que hayas llegado hasta aquí y me gustaría también que
con este vídeo mejore tu compromiso por un deporte más seguro y más inteligente. Si me queréis hacer cualquier pregunta, comentario o lo que sea, en los comentarios de este vídeo estaré atento a ello y te responderé lo antes que pueda. Muchas gracias por atenderme y ya te anticipo que hay un segundo vídeo relacionado con este, que es dividido en dos, que es la guía 2.0 para la rehabilitación, muy relacionado con la lesión y la rehabilitación. Son las dos patas de la misma, las dos caras de la misma moneda. Muchas gracias y nos vemos en la guía 2.0 de la recuperación.